La terrible verdad oculta de Anás y Caifás. ¿Qué le sucedió después de condenar a Jesús? Imagina a dos hombres poderosos, Anás y Caifás, líderes religiosos de su tiempo, quienes tejieron una conspiración siniestra que selló el destino de Jesús. Sus nombres quedaron marcados en la historia como figuras claves en el juicio más injusto de todos los tiempos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué fue de ellos después de ese fatídico día? En este vídeo, revelaremos el desenlace oscuro y perturbador de estos dos sacerdotes que desafiaron al Hijo de Dios. Advertencia. Lo que descubrirás no es para los débiles de corazón. ¿Estás listo para conocer el increíble giro que tomó el destino de estos hombres y cómo sus acciones los persiguieron hasta el final? No te pierdas esta narrativa impactante. Quédate hasta el final y descubre la verdad que pocos se atreven a contar. En los días del Nuevo Testamento, el territorio de Judea estaba bajo el control del Imperio Romano, pero el liderazgo espiritual de los judíos permanecía en manos de los sumos sacerdotes. Esta posición no solo tenía un significado religioso profundo, sino que también era un cargo político con gran influencia sobre el pueblo. En este contexto, dos figuras destacaron: Anás, un sumo sacerdote que había dejado el cargo oficial pero mantenía un enorme poder en las sombras, y su yerno Caifás, quien ocupaba formalmente el título durante el ministerio público de Jesús. Ambos hombres estaban profundamente arraigados en el sistema religioso y político de su tiempo, lo que los hacía altamente sensibles a cualquier amenaza a su autoridad. La llegada de Jesús de Nazaret, un predicador itinerante que hablaba con una autoridad inusual y realizaba milagros que nadie podía negar, desató un profundo conflicto en el seno del liderazgo judío. Su mensaje, que proclamaba el amor de Dios y la llegada del reino de los cielos, atrajo a multitudes, pero también provocó tensiones. Los líderes religiosos, incluyendo a Anás y Caifás, se sintieron cada vez más amenazados por las enseñanzas de Jesús, especialmente porque éstas desafiaban sus interpretaciones tradicionales de la ley y su manera de ejercer el poder. En este ambiente tenso, Jerusalén se convirtió en el epicentro de una lucha espiritual y política. La ciudad, sagrada para los judíos, era el lugar donde se encontraba el templo, el corazón de la religión judía. Para Anás y Caifás, este edificio representaba no solo su conexión con Dios, sino también la base de su control sobre la población. Cualquier amenaza al templo o a su autoridad sobre él era vista como una afrenta que debía ser eliminada. Jesús, con sus críticas a la hipocresía de los líderes religiosos y su acto de purificación del templo, al expulsar a los mercaderes, cruzó una línea que ellos no estaban dispuestos a tolerar. Además, la tensión política jugó un papel crucial en este conflicto. Los romanos permitían cierta autonomía religiosa y política a los líderes judíos, siempre y cuando mantuvieran la paz y controlaran al pueblo. Para Anás y Caifás, el creciente seguimiento de Jesús representaba no solo un desafío religioso, sino también un peligro político. Si las multitudes seguían a Jesús como su rey y Mesías, esto podría provocar una revuelta que los romanos no dudarían en reprimir violentamente. Ante esta perspectiva, los sumos sacerdotes concluyeron que eliminar a Jesús era no solo necesario para proteger su posición, sino también para preservar la paz en la región. Por lo tanto, la historia de Anás y Caifás está profundamente entrelazada con los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Aunque sus nombres aparecen solo en ciertos momentos clave del relato bíblico, su influencia y acciones tuvieron un impacto duradero. Como sumos sacerdotes, ellos deberían haber sido los primeros en reconocer al Mesías y guiar al pueblo hacia la verdad. Sin embargo, sus corazones endurecidos, su ambición desmedida y su ceguera espiritual los llevaron a rechazar al Salvador y a condenarlo a muerte. Este trágico error no solo definió sus vidas, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad y en el plan divino de redención. En los eventos que siguen, se observa cómo su rechazo a Jesús no solo selló su destino, sino que también desencadenó una serie de consecuencias tanto terrenales como eternas. Su historia se convierte así en una advertencia para todos aquellos que, por temor, orgullo o intereses personales, rechazan la verdad cuando ésta se les presenta claramente. Anás y Caifás, como líderes religiosos de su tiempo, tenían un conocimiento profundo de las Escrituras. Su posición no solo implicaba guiar al pueblo en asuntos espirituales, sino también interpretar la ley de Moisés y mantener la pureza del culto en el templo de Jerusalén. Sin embargo,
Su cargo se había convertido en algo más que un llamado espiritual. Para ellos, era una fuente de poder, influencia y privilegios. Esto los llevó a desarrollar una ambición desmedida que los alejó del propósito original de su liderazgo. En lugar de buscar la voluntad de Dios, comenzaron a actuar en defensa de sus propios intereses, protegiendo sus privilegios a cualquier costo. La llegada de Jesús representó un desafío directo a este sistema corrupto. Su enseñanza no solo denunciaba la hipocresía y la falta de misericordia de muchos líderes religiosos, sino que también atraía a las multitudes, poniendo en peligro la posición de los sumos sacerdotes. Anás y Caifás, en lugar de examinar las palabras y los actos de Jesús con un corazón abierto, decidieron verlo como un enemigo. Sus corazones estaban cegados por el orgullo y el temor de perder su control sobre el pueblo. A pesar de que las profecías hablaban claramente sobre el Mesías, prefirieron ignorarlas y centrarse en mantener su status quo. El acto de Jesús al purificar el templo, expulsando los mercaderes y denunciando el uso comercial de la casa de Dios, fue la gota que colmó el vaso. Este evento no solo expuso la corrupción que se había infiltrado en el sistema religioso, sino que también amenazó directamente las ganancias económicas y el control que Anás y Caifás ejercían sobre las actividades del templo. En lugar de reconocer la justicia de las acciones de Jesús, se sintieron ofendidos y enfurecidos, interpretando su acto como una amenaza personal y no como un llamado a la verdadera adoración. La ceguera espiritual de Anás y Caifás no era simplemente una falta de entendimiento, sino una decisión deliberada de rechazar la verdad. Eligieron cerrarse al mensaje de Jesús porque aceptar su enseñanza habría significado un cambio radical en su forma de vida. Tendrían que renunciar a su poder, su influencia y su orgullo. En cambio, optaron por endurecer sus corazones, justificando sus acciones con argumentos religiosos y políticos. Creían que al eliminar a Jesús, podrían restaurar la paz y mantener el control sobre el pueblo, sin darse cuenta de que estaban luchando contra el propio plan de Dios. El temor a perder su posición los llevó a conspirar con otros líderes religiosos y políticos para planear la muerte de Jesús. Sin embargo, en su ambición y ceguera, no entendieron que estaban cumpliendo las escrituras que anunciaban que el Mesías sería rechazado y entregado a la muerte por los suyos. Este hecho subraya la trágica ironía de su situación. Los que deberían haber sido los primeros en reconocer al Salvador se convirtieron en sus principales oponentes. En el fondo, la ambición de Anás y Caifás los llevó a ignorar las señales claras de que Jesús era el Mesías prometido. Sus milagros, su enseñanza y su cumplimiento de las profecías eran evidentes, pero ellos eligieron ignorarlos. Su ceguera no solo los alejó de Dios, sino que también los puso en una posición de enfrentamiento directo con su plan de salvación. Este conflicto interno entre su conocimiento de las Escrituras y su deseo de poder los consumió, llevándolos a tomar decisiones que sellarían su destino. La ambición y la ceguera espiritual de Anás y Caifás son un recordatorio poderoso de cómo el orgullo y el temor pueden alejarnos de la verdad. Sus acciones no solo tuvieron consecuencias terrenales, sino también eternas, ya que al rechazar a Jesús, rechazaron la oportunidad de recibir la gracia de Dios. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos permitiendo que la ambición, el orgullo o el temor nos impidan ver la verdad y aceptar el plan de Dios? La historia de Anás y Caifás nos advierte sobre los peligros de endurecer el corazón y rechazar la luz cuando ésta se presenta ante nosotros. El juicio de Jesús es uno de los episodios más oscuros e injustos registrados en la historia de la humanidad. Después de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado ante los líderes religiosos para ser interrogado. Este juicio, presidido inicialmente por Anás y luego por Caifás, estuvo plagado de irregularidades, violaciones de la ley judía y una clara intención de condenar a Jesús desde el principio. Aunque los líderes religiosos estaban obligados a actuar con justicia, su odio y prejuicio contra Jesús los llevaron a ignorar las reglas que ellos mismos estaban llamados a respetar. El proceso comenzó en la casa de Anás, quien, aunque ya no era el sumo sacerdote oficial, ejercía una gran influencia como patriarca de la familia sacerdotal. Allí, Jesús fue interrogado con la intención de encontrar alguna declaración que pudiera ser usada en su contra. Sin embargo, Jesús respondió con sabiduría y firmeza, dejando en claro que no había nada en sus enseñanzas que fuera oculto o deshonesto. Frustrado por no obtener lo que buscaba, Anás lo envió a Caifás, su yerno, para continuar el juicio.
Caifás convocó al Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, en una reunión nocturna, algo que ya era irregular según la ley judía, que prohibía juicios durante la noche o en días festivos como la Pascua. Durante esta reunión, se presentaron testigos falsos para acusar a Jesús, pero sus testimonios eran contradictorios y carecían de credibilidad. Incluso en este ambiente hostil, Jesús permaneció en silencio, cumpliendo así las profecías que decían que el Mesías sería llevado como un cordero al matadero sin abrir su boca. En un intento desesperado por incriminarlo, Caifás finalmente le preguntó directamente si era el Mesías, el Hijo de Dios. Ante esta pregunta, Jesús respondió con claridad y firmeza: «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Esta declaración, aunque era una verdad divina, fue utilizada por Caifás como una excusa para acusarlo de blasfemia. Rasgando sus vestiduras, Caifás proclamó que no hacía falta más pruebas y que Jesús era digno de muerte. Este juicio fue una farsa desde el principio. En lugar de buscar la verdad, Anás y Caifás manipularon las circunstancias para lograr su objetivo de eliminar a Jesús. La ley judía exigía que los juicios fueran justos y que los acusados tuvieran la oportunidad de defenderse adecuadamente, pero estas normas fueron ignoradas deliberadamente. En lugar de actuar como jueces imparciales, los sumos sacerdotes se convirtieron en acusadores decididos a condenar a Jesús a cualquier costo. La injusticia del juicio de Jesús es aún más evidente cuando consideramos su carácter y sus acciones. Jesús no solo no había cometido ningún crimen, sino que había pasado su vida haciendo el bien, sanando a los enfermos, enseñando la verdad, alimentando a los hambrientos y mostrando compasión a los marginados. Sin embargo, estos actos de bondad fueron interpretados como amenazas por los líderes religiosos, cuya ambición y ceguera los llevó a ver en Jesús un enemigo en lugar de un salvador. El juicio injusto de Jesús no solo revela la corrupción del liderazgo religioso de la época, sino que también pone de manifiesto la magnitud de su sacrificio. A pesar de ser tratado con crueldad y desprecio, Jesús no respondió con odio ni con ira. En cambio, aceptó su destino con humildad y obediencia, sabiendo que su muerte era parte del plan divino para redimir a la humanidad. Para Anás y Caifás, este juicio representó su mayor acto de rebeldía contra Dios. Aunque creían estar actuando en defensa de su religión, en realidad estaban rechazando al Mesías prometido y sellando su propio destino. Este acto de injusticia no solo tuvo consecuencias para ellos, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, ya que la muerte de Jesús se convertiría en la base de la redención de todos los que creen en él. El juicio de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia justicia y nuestras decisiones. ¿Estamos dispuestos a buscar la verdad y actuar con integridad, incluso cuando es difícil? ¿O, como Anás y Caifás, permitimos que nuestras ambiciones, prejuicios y temores nos lleven a cometer injusticias? Este episodio nos recuerda que, aunque los hombres pueden actuar con injusticia, la justicia divina prevalece siempre, y en el sacrificio de Jesús encontramos la mayor expresión de amor y redención. La manipulación de la multitud fue una de las estrategias más impactantes y decisivas utilizadas por Anás y Caifás para asegurar la condena de Jesús. Después de haber conseguido que el Sanedrín lo declarara culpable de blasfemia, sabían que no tenían la autoridad para ejecutar una sentencia de muerte. Por lo tanto, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano, para obtener su aprobación y apoyo para llevar a cabo la crucifixión. Sin embargo, persuadir a Pilato no sería suficiente. También necesitarían asegurar el respaldo del pueblo, la misma multitud que unos días antes había recibido a Jesús con gritos de «Hosanna» al entrar en Jerusalén. Para lograrlo, Anás y Caifás utilizaron su influencia y poder sobre los líderes religiosos y las sinagogas locales, movilizando a ciertos grupos clave de personas que pudieran dirigir la opinión pública. Sabían que la percepción colectiva podía ser manipulada con las palabras correctas y una narrativa convincente. Presentaron a Jesús como una amenaza tanto para la religión judía como para el orden político romano, argumentando que sus enseñanzas eran peligrosas y que su popularidad podría provocar una revuelta que los romanos no tolerarían. El punto culminante de esta manipulación ocurrió cuando Jesús fue presentado ante Pilato. El gobernador, al interrogar a Jesús, no encontró ninguna culpa en el que mereciera la pena de muerte. Pilato incluso intentó liberarlo,
siguiendo la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua, y ofreció a la multitud la opción de liberar a Jesús o a Barrabás, un conocido criminal y líder de revueltas. Anás y Caifás aprovecharon este momento para incitar a la multitud, convenciendo a los presentes de que pidieran la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. La manipulación de la multitud fue tan efectiva que incluso aquellos que habían sido testigos de los milagros de Jesús se unieron al clamor por su muerte. Los gritos de «Crucifícalo» llenaron el aire, mientras Anás, Caifás y sus seguidores observaban desde las sombras, satisfechos de que su plan estaba funcionando. La voz del pueblo, influenciada por el miedo y las mentiras, se convirtió en la herramienta definitiva para presionar a Pilato y asegurar la condena de Jesús. Este evento muestra cómo las multitudes pueden ser fácilmente manipuladas cuando se juega con sus emociones, temores y deseos. Anás y Caifás no dudaron en usar tácticas de intimidación y desinformación para lograr sus objetivos, justificando sus acciones con la idea de que estaban protegiendo su religión y su posición. Sin embargo, al hacerlo, ignoraron completamente la verdad y la justicia, optando por sacrificar a un inocente para preservar su poder y control. La manipulación de la multitud también resalta la fragilidad de la opinión pública. Muchos de los que pidieron la crucifixión de Jesús probablemente no entendieron plenamente las implicaciones de sus acciones. Influenciados por las voces más fuertes y las emociones del momento, se dejaron llevar por la corriente, participando en un acto que cambiaría la historia para siempre. Este episodio sirve como una advertencia sobre el poder de la influencia colectiva y la importancia de buscar la verdad por encima de las opiniones populares. Pilato, aunque tenía el poder de liberar a Jesús, sucumbió a la presión de la multitud. Lavándose las manos en un gesto simbólico, declaró que no quería ser responsable de la muerte de un inocente, pero su decisión de ceder a las demandas del pueblo lo convirtió en cómplice de la injusticia. Este acto muestra cómo la manipulación de la multitud no solo afecta a quienes participan directamente, sino también a aquellos que, por temor o conveniencia, eligen no enfrentarse a ella. Para Anás y Caifás, la manipulación de la multitud fue un triunfo momentáneo, pero también un testimonio de su ceguera espiritual y su rechazo al plan de Dios. Aunque lograron su objetivo de crucificar a Jesús, no pudieron prever que este acto, destinado a eliminarlo, se convertiría en el centro del plan de redención divina. La cruz, que intentaron usar como un símbolo de derrota, se transformó en el mayor triunfo del amor y la gracia de Dios. La historia de cómo la multitud fue manipulada para condenar a Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad ante la influencia externa. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las opiniones populares, el miedo o las emociones del momento, en lugar de buscar la verdad y actuar con justicia? Este episodio nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos presión o rechazo. Al final, la voz de la multitud no es siempre la voz de la verdad, y la justicia de Dios prevalecerá sobre las decisiones injustas de los hombres. El acto culminante de la crucifixión de Jesús marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad y en el plan de salvación divina. Después de la manipulación de la multitud y la aprobación de Pilato para ejecutar la sentencia de muerte, Jesús fue entregado a los soldados romanos para ser llevado al lugar conocido como el Gólgota o la Calavera. Allí, se llevó a cabo uno de los actos más brutales e injustos jamás registrados, la crucifixión del Hijo de Dios. Este evento, que parecía ser una victoria para Anás, Caifás y los líderes religiosos que lo habían condenado, se convirtió en el acto supremo de amor y redención por parte de Dios hacia la humanidad. Antes de ser crucificado, Jesús fue sometido a una serie de humillaciones y tormentos físicos. Los soldados romanos lo golpearon, lo azotaron con látigos que desgarraron su piel, y le colocaron una corona de espinas en la cabeza como burla a su título de Rey de los Judíos. A pesar de estas atrocidades, Jesús no respondió con odio ni maldiciones. En cambio, permaneció en silencio, cumpliendo las profecías que hablaban del Mesías como un cordero llevado al sacrificio sin abrir su boca. Mientras cargaba su cruz hacia el Gólgota, Jesús mostró la profundidad de su humanidad y divinidad. A pesar del dolor extremo y la fatiga, su compromiso con el plan de salvación nunca vaciló. En el camino, un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarlo a cargar la cruz, un gesto que simboliza cómo todos los creyentes están llamados a llevar su propia cruz en seguimiento a Jesús. Este momento subraya la participación de la humanidad en el sacrificio redentor de Cristo.
Cuando llegaron al Gólgota, los soldados clavaron a Jesús en la cruz, atravesando sus manos y pies con clavos. Fue levantado entre dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, cumpliendo así otra profecía que decía que sería contado entre los transgresores. Incluso en este momento de agonía, Jesús mostró compasión y misericordia. Oró al Padre diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», un acto que demuestra el amor incondicional de Dios incluso hacia aquellos que lo rechazaron y lo crucificaron. Desde el punto de vista de Anás y Caifás, la crucifixión fue el resultado de un plan cuidadosamente ejecutado para eliminar a Jesús como amenaza. Sin embargo, no podían entender que estaban siendo instrumentos involuntarios en el cumplimiento del plan de Dios. Lo que ellos consideraban una victoria, la eliminación de un rival, era en realidad el comienzo de una transformación espiritual que cambiaría al mundo para siempre. La crucifixión de Jesús fue un evento cargado de simbolismo y significado espiritual. La cruz, que era un instrumento de tortura y muerte, se convirtió en el símbolo universal de la redención y la esperanza. A través de su muerte, Jesús llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad, reconciliando a los hombres con Dios y abriendo el camino hacia la vida eterna. Su sacrificio no fue un acto de derrota, sino una victoria sobre el pecado y la muerte. En los momentos finales de su vida terrenal, Jesús pronunció varias declaraciones desde la cruz. Una de las más significativas fue «consumado es», palabras que indican que había cumplido plenamente su misión de salvar a la humanidad. Con esta declaración, Jesús entregó su espíritu al Padre, demostrando que incluso en la muerte, permanecía en completa obediencia y confianza en Dios. La muerte de Jesús fue acompañada por señales sobrenaturales que subrayaron su importancia cósmica. El cielo se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Este último evento simboliza que, a través del sacrificio de Jesús, el acceso a la presencia de Dios ya no estaba restringido, sino que estaba abierto para todos los que creyeran en él. Para Anás y Caifás, el acto de la crucifixión fue un aparente triunfo. Habían logrado silenciar a quien consideraban su mayor amenaza y preservar su poder político y religioso. Sin embargo, este evento marcó el principio del fin para su autoridad. La resurrección de Jesús, que ocurriría 3 días después, no solo invalidaría su plan, sino que también demostraría que su poder era temporal y limitado frente a la soberanía de Dios. La crucifixión de Jesús no fue solo un evento histórico, fue el cumplimiento del plan eterno de Dios para la redención de la humanidad. Nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para salvarnos. También nos desafía a responder a este sacrificio con fe, gratitud y una vida transformada por la gracia. La cruz, lejos de ser una señal de derrota, se alza como el símbolo supremo del amor, la justicia y la victoria de Dios sobre el mal. La muerte y resurrección de Jesús marcaron no solo el inicio de una nueva era para la humanidad, sino también el comienzo de la retribución divina para aquellos que participaron activamente en su rechazo y crucifixión. Entre estos estaban Anás y Caifás, cuyas acciones no solo sellaron su destino espiritual, sino que también tuvieron consecuencias palpables en sus vidas terrenales. Aunque en el momento de la crucifixión creyeron haber triunfado al deshacerse de quien consideraban una amenaza, pronto comenzaron a experimentar los efectos de su ceguera espiritual y su rechazo al plan de Dios. Después de la resurrección de Jesús, el movimiento cristiano comenzó a crecer de manera imparable. Los discípulos, llenos del poder del Espíritu Santo tras el día de Pentecostés, predicaban con valentía el mensaje de salvación, testificando sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. Este crecimiento exponencial de los primeros seguidores de Jesús, conocidos como los del camino, representaba un constante recordatorio para Anás y Caifás de su error fatal. El nombre de Jesús, que habían intentado borrar mediante su crucifixión, resonaba con más fuerza que nunca en Jerusalén y más allá. El libro de los Hechos relata cómo Pedro y Juan, 2 de los principales apóstoles, fueron llevados ante el Sanedrín, el mismo consejo liderado por Anás y Caifás, después de realizar un milagro en el nombre de Jesús. Este evento fue un golpe directo al corazón de los sumos sacerdotes, quienes se dieron cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por eliminar a Jesús, su influencia seguía creciendo. En su frustración, Anás y Caifás intentaron silenciar a los apóstoles, ordenándoles que no predicaran más en su nombre, pero estos respondieron con valentía:
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este tipo de confrontaciones evidenciaba la impotencia de Anás y Caifás frente al poder transformador del mensaje de Cristo. A medida que el número de creyentes aumentaba y la iglesia primitiva se fortalecía, los líderes religiosos comenzaron a experimentar la pérdida de su influencia sobre el pueblo. Aquellos que alguna vez los respetaron y siguieron comenzaron a cuestionar su autoridad, especialmente cuando se dieron cuenta de que los líderes religiosos habían rechazado al verdadero Mesías. En el ámbito personal, la retribución también se manifestó en forma de inquietud interna. Aunque Anás y Caifás eran hombres poderosos, no podían escapar de sus conciencias. Las palabras de Jesús y los eventos sobrenaturales que rodearon su muerte, como el rasgamiento del velo del templo y la resurrección de los muertos, probablemente atormentaron sus pensamientos. Cada vez que escuchaban el nombre de Jesús, debían enfrentar la realidad de que habían condenado a muerte al Hijo de Dios, una carga que no podía ser aliviada por sus propios medios. Además, la retribución divina comenzó a manifestarse en el ámbito político y social. En el año 70 después de Cristo, menos de 40 años después de la crucifixión, Jerusalén fue destruida por las fuerzas romanas, y el templo, el orgullo y símbolo máximo del poder de los sumos sacerdotes, fue reducido a escombros. Este evento marcó el fin del sistema sacrificial y el colapso de la estructura religiosa que Anás y Caifás habían luchado por preservar. Aunque no se sabe con certeza si vivieron para presenciar este evento, su legado fue inevitablemente asociado con la caída del templo y la pérdida de la centralidad religiosa judía. Espiritualmente, el rechazo de Anás y Caifás al Mesías tuvo consecuencias eternas. Al negarse a aceptar a Jesús como el Salvador, se apartaron de la gracia de Dios, quedando expuestos al juicio divino. La Biblia deja claro que Dios es justo y que cada acción tiene consecuencias. Para ellos, su rechazo no solo afectó sus vidas terrenales, sino también su destino eterno. Este aspecto de su historia sirve como una advertencia para todos. Rechazar a Cristo tiene implicaciones que trascienden esta vida. El comienzo de la retribución no fue solo un acto de juicio, sino también una demostración del poder soberano de Dios. A pesar de los esfuerzos de Anás, Caifás y otros líderes religiosos por eliminar a Jesús y su influencia, el mensaje del Evangelio continuó extendiéndose por el mundo. Lo que ellos consideraron una victoria se convirtió en el mayor triunfo del plan de redención divina. Esta etapa de la historia nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de reconocer a Dios en nuestras vidas. Aunque Anás y Caifás tuvieron oportunidades de arrepentirse, eligieron endurecer sus corazones y defender su poder terrenal, ignorando la verdad que estaba delante de ellos. Su historia nos recuerda que, aunque podemos tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios, sus planes siempre prevalecerán y su justicia será cumplida. Después de los eventos que culminaron en la crucifixión de Jesús, Anás y Caifás comenzaron a experimentar una inquietud constante en su interior. Aunque públicamente mantenían una fachada de éxito y control, internamente luchaban con las consecuencias espirituales y emocionales de sus decisiones. La pérdida de la paz interior fue una de las primeras señales de la retribución divina, un peso que no podían ignorar ni aliviar mediante sus rituales religiosos o su posición de poder. Este estado de agitación refleja el impacto inevitable de rechazar la verdad y resistir la obra de Dios. Desde el momento de la crucifixión, era evidente que este no era un evento común. Las señales sobrenaturales que acompañaron la muerte de Jesús, el oscurecimiento del cielo, el terremoto y el rasgamiento del velo del templo, debieron haber dejado una impresión imborrable en los líderes religiosos. Para Anás y Caifás, estos eventos no solo eran aterradores, sino que también actuaban como un recordatorio constante de que habían condenado a muerte a alguien especial. Aunque intentaron racionalizar sus acciones, la evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios se volvía más difícil de ignorar. La resurrección de Jesús amplificó aún más su inquietud. Aunque los soldados romanos encargados de vigilar la tumba reportaron que Jesús había resucitado, Anás y Caifás intentaron encubrir el hecho sobornándolos para que mintieran y dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Este intento desesperado de controlar la narrativa muestra cómo la verdad los atormentaba. Sabían que no podían detener el impacto de la resurrección, pero estaban decididos a suprimirla a toda costa. Sin embargo,
El crecimiento del movimiento cristiano y el testimonio de los apóstoles pronto se convirtieron en un recordatorio constante de su error fatal. La paz interior que alguna vez pudieron haber experimentado como líderes religiosos se convirtió en un vacío. Cada vez que escuchaban a alguien hablar de Jesús, cada milagro atribuido a su nombre y cada converso al cristianismo eran como una herida que se abría nuevamente. La voz de su conciencia les recordaba constantemente que habían rechazado y crucificado al Mesías. Este tormento interno no podía ser aliviado por su posición de poder ni por los rituales del templo que tanto valoraban. El creciente número de creyentes en Jerusalén también debió haber intensificado su angustia. La iglesia primitiva, liderada por los apóstoles, predicaba con valentía y realizaba milagros en el nombre de Jesús, desafiando directamente la autoridad de los sumos sacerdotes. Anás y Caifás, que habían planeado eliminar a Jesús para preservar su control sobre el pueblo, ahora enfrentaban un desafío aún mayor. El movimiento cristiano estaba creciendo y fortaleciendo, a pesar de todos sus esfuerzos por detenerlo. Además, la pérdida de la paz interior no se limitaba a un sentimiento de culpa, también estaba ligada al miedo. Aunque no lo admitieran abiertamente, la posibilidad de que Jesús realmente fuera el Hijo de Dios debía de haber sido aterradora. Si esto era cierto, sus acciones no solo eran moralmente incorrectas, sino también espiritualmente desastrosas. Este miedo, combinado con su orgullo y rechazo al arrepentimiento, los dejó atrapados en un ciclo de culpa y negación. La falta de paz interior se reflejaba también en su relación con el pueblo. A medida que más personas aceptaban el mensaje de Jesús, la autoridad de Anás y Caifás se debilitaba. Aquellos que antes los consideraban líderes espirituales comenzaron a cuestionar su legitimidad, especialmente cuando se dieron cuenta de que habían rechazado al Mesías prometido. Este cambio en la percepción pública no solo afectó su posición de poder, sino que también exacerbó su sensación de fracaso y pérdida. A pesar de estas señales y oportunidades, Anás y Caifás no mostraron signos de arrepentimiento. En lugar de admitir su error y buscar la reconciliación con Dios, eligieron endurecer aún más sus corazones. Este rechazo continuo al llamado de Dios los dejó espiritualmente aislados, incapaces de experimentar la paz y la alegría que solo Él puede ofrecer. La historia de Anás y Caifás nos recuerda que la paz verdadera no se encuentra en el poder, la posición o los logros terrenales, sino en una relación correcta con Dios. Su pérdida de paz interior es un ejemplo de cómo el rechazo a la verdad y la resistencia al arrepentimiento pueden llevar a un estado de tormento espiritual. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar si estamos buscando la paz en los lugares correctos. Porque, al final, solo en Jesús encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que Anás y Caifás nunca pudieron experimentar debido a su rechazo al Salvador. El juicio divino sobre Anás, Caifás y aquellos que rechazaron y condenaron a Jesús comenzó a manifestarse de maneras claras e inevitables tras la crucifixión y resurrección del Salvador. Este juicio no solo se vio reflejado en las circunstancias terrenales, sino también en una dimensión espiritual mucho más profunda. Anás y Caifás, quienes habían disfrutado de posiciones de poder y prestigio como sumos sacerdotes, enfrentaron las consecuencias de sus acciones tanto en el presente como en el futuro eterno. Su rechazo al Mesías, más que una simple decisión política o religiosa, representó una rebelión directa contra el plan de Dios. En primer lugar, las señales visibles del juicio de Dios comenzaron con los eventos sobrenaturales que rodearon la muerte de Jesús. El velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos de arriba abajo, simbolizando que el acceso a Dios ya no estaría mediado por un sistema sacrificial terrenal, sino a través del sacrificio de Jesús. Este evento no solo fue una declaración espiritual, sino también una señal directa para los líderes religiosos de que su sistema estaba siendo desmantelado por voluntad divina. Para Anás y Caifás, esta ruptura debió ser impactante, ya que ellos habían dedicado sus vidas a proteger y preservar ese sistema. El juicio divino continuó manifestándose en la incapacidad de los líderes religiosos para detener el crecimiento del movimiento cristiano. A pesar de sus esfuerzos por silenciar a los apóstoles y reprimir el mensaje del Evangelio, la iglesia primitiva crecía rápidamente. Cada milagro realizado en el nombre de Jesús y cada conversión eran una evidencia de que el poder de Dios estaba obrando en el mundo. Anás y Caifás, que habían intentado destruir el impacto de Jesús, se encontraron enfrentando un movimiento más fuerte de lo que jamás habían imaginado. Además, el juicio de Dios se manifestó en el colapso del sistema religioso que ellos tanto valoraban. En el año 70 después de Cristo,
el templo de Jerusalén fue destruido por las fuerzas romanas durante la caída de la ciudad. Este evento marcó el fin del sistema sacrificial y el inicio de un nuevo capítulo en la historia del pueblo judío. Para Anás y Caifás, o para quienes continuaron su legado, la destrucción del templo fue una señal inconfundible de que Dios había retirado su favor del sistema que ellos representaban. Lo que habían luchado por preservar a toda costa fue reducido a escombros, dejando claro que sus esfuerzos por resistir el plan de Dios eran en vano. Espiritualmente, el juicio divino sobre Anás y Caifás fue aún más severo. Al rechazar al Mesías, rechazaron la única fuente de salvación y redención. La Biblia deja claro que todos serán llamados a rendir cuentas ante Dios, y sus decisiones tuvieron implicaciones eternas. La gravedad de su rechazo no radicaba solo en que condenaron a un hombre inocente, sino en que rechazaron a Jesús, el Hijo de Dios enviado para salvar a la humanidad. Este acto de rebelión espiritual los separó de la gracia de Dios, exponiéndolos a un juicio que trasciende la vida terrenal. El juicio divino también se manifestó en la continua confrontación de Anás y Caifás con la verdad. Cada vez que los apóstoles predicaban el nombre de Jesús y realizaban milagros, era como si Dios les recordara su error. Aunque intentaron sofocar este mensaje, su incapacidad para hacerlo solo aumentó su frustración y su sensación de fracaso. Este tormento interno fue una forma de juicio que no podían evitar, ya que la verdad de Jesús seguía resonando en sus vidas, recordándoles lo que habían rechazado. Por otro lado, el juicio divino no fue un acto arbitrario, sino una respuesta justa y proporcional a las decisiones de Anás y Caifás. Dios, en su justicia, da a cada persona la oportunidad de arrepentirse y aceptar su gracia. Sin embargo, ellos eligieron endurecer sus corazones y resistir el llamado divino. Su historia sirve como un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que el rechazo a Dios no queda sin respuesta. A pesar de la severidad del juicio, también podemos ver en esta historia una invitación al arrepentimiento. Aunque no se registra que Anás y Caifás se arrepintieran, el sacrificio de Jesús estaba disponible incluso para ellos. Esto nos muestra que, aunque el juicio de Dios es real y justo, también es misericordioso y ofrece oportunidades de redención para quienes están dispuestos a humillarse y buscar el perdón divino. El juicio divino que se manifestó sobre Anás y Caifás no fue solo una retribución por sus acciones, sino también una afirmación de la soberanía de Dios. A pesar de los planes humanos y las acciones de los líderes religiosos, el plan de Dios prevaleció, y el mensaje de salvación a través de Jesús se extendió por todo el mundo. La historia de su juicio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras decisiones y nuestra disposición para aceptar la verdad de Dios. Al final, el juicio divino no es solo un acto de justicia, sino también una oportunidad para reconocer la necesidad de un Salvador y abrazar la redención que solo Jesús puede ofrecer. Uno de los eventos más impactantes y devastadores en la historia de Israel fue la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, un acontecimiento que marcó el cumplimiento del juicio divino sobre una generación que rechazó al Mesías. Este trágico suceso no solo representó la destrucción de la ciudad santa, sino también el colapso del sistema religioso que los líderes como Anás y Caifás habían luchado por preservar. Aunque ellos posiblemente no vivieron para ver este evento, su legado y las decisiones que tomaron contribuyeron al destino de su nación. Este acto de juicio fue una advertencia poderosa y un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias, tanto individuales como colectivas. Jerusalén, una ciudad llena de historia, espiritualidad y simbolismo, había sido el centro de la fe judía durante siglos. Era el hogar del templo, el lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios y donde el pueblo encontraba consuelo y dirección espiritual. Sin embargo, con el rechazo de Jesús como el Mesías, este símbolo de la presencia divina se convirtió en un testimonio de la obstinación del pueblo y de sus líderes. Jesús mismo había profetizado este evento: no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Mateo 24, 2. Esta profecía se cumplió con precisión, demostrando que la palabra de Dios es infalible. La caída de Jerusalén ocurrió durante una revuelta judía contra el dominio romano, un conflicto que trajo consecuencias desastrosas. Las tropas romanas, lideradas por el general Tito, sitiaron la ciudad, cortando el acceso a alimentos y agua. Los residentes de Jerusalén enfrentaron hambre, enfermedad y desesperación. El templo, el lugar más sagrado para los judíos, fue incendiado y destruido, y miles de personas perdieron la vida. Este acto no solo marcó la pérdida de un lugar físico, sino también el fin de un sistema religioso centrado en el sacrificio y la mediación del sumo sacerdote, el mismo sistema que Anás y Caifás habían tratado de proteger a toda costa. Para los líderes religiosos, la destrucción del templo fue un golpe devastador. Durante siglos, el templo había sido el centro de su autoridad y su conexión con el pueblo. Con su caída, perdieron no solo un lugar de culto,
sino también el símbolo de su poder y legitimidad. Anás y Caifás, aunque ya no estaban vivos, dejaron un legado de rechazo al plan de Dios que contribuyó al deterioro espiritual de su nación. Sus acciones, motivadas por el orgullo y el deseo de preservar su posición, resultaron en la pérdida de todo lo que habían intentado proteger. La caída de Jerusalén también fue un momento de profunda reflexión para los primeros cristianos. Aquellos que habían aceptado a Jesús como el Mesías vieron en este evento una confirmación de las palabras de su Señor. Jesús no solo había predicho la destrucción de la ciudad, sino que también había ofrecido un camino de salvación a través de su sacrificio en la cruz. Para los creyentes, la caída del templo fue un recordatorio de que la verdadera relación con Dios ya no dependía de un edificio físico, sino de una fe viva en Cristo. Espiritualmente, la destrucción de Jerusalén simbolizó el fin de una era. El sistema de sacrificios y el rol de los sumos sacerdotes quedaron obsoletos, ya que Jesús había ofrecido el sacrificio perfecto y final por los pecados de la humanidad. Con la caída del templo, quedó claro que la presencia de Dios no estaba limitada a un lugar físico, sino que ahora habitaba en los corazones de aquellos que creían en Él. Este cambio marcó una transición del antiguo pacto al nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. La caída de Jerusalén también dejó una lección profunda para la humanidad. Representa las consecuencias de rechazar a Dios y su plan de salvación. Aunque Dios es paciente y misericordioso, su justicia no puede ser ignorada. La destrucción de la ciudad fue un recordatorio de que cada decisión tiene un peso espiritual y que el rechazo a la verdad lleva inevitablemente al juicio. Además, este evento destacó la importancia de la obediencia y la fe. Los primeros cristianos, al recordar las palabras de Jesús, huyeron de Jerusalén antes de su destrucción, salvándose de la catástrofe. Este acto de fe y obediencia demuestra que Dios siempre provee un camino de escape para aquellos que confían en Él y siguen sus instrucciones. En el plano histórico, la caída de Jerusalén tuvo implicaciones que resonaron durante siglos. El pueblo judío fue dispersado, marcando el inicio de una diáspora que duraría casi 2000 años. Sin embargo, incluso en medio de esta tragedia, el mensaje del Evangelio continuó extendiéndose, llevando esperanza y redención a todas las naciones. La caída de Jerusalén es una advertencia solemne y una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que el rechazo al plan de Dios no solo afecta nuestras vidas individuales, sino también a las generaciones futuras. Al mismo tiempo, este evento nos muestra que, incluso en medio del juicio, Dios sigue siendo fiel y ofrece un camino de salvación para todos los que confían en Él. La historia de Jerusalén nos llama a abrazar la verdad de Cristo y a vivir en obediencia y fe, sabiendo que en Él encontramos la verdadera paz y esperanza. El legado de Anás y Caifás no se limita a ser figuras históricas que jugaron un papel central en la crucifixión de Jesús, sino que se extiende como un recordatorio eterno de las consecuencias de la ceguera espiritual, la ambición desmedida y el rechazo al plan de Dios. Su historia no solo impactó su época, sino que también dejó lecciones trascendentales para generaciones futuras. Aunque sus nombres están asociados con poder y autoridad en el contexto religioso judío, su legado se convierte en un testimonio de advertencia sobre los peligros de permitir que el orgullo y la ambición desplacen la verdad y la justicia. Ambos líderes tuvieron el privilegio de ocupar posiciones influyentes como sumos sacerdotes, un rol que los colocaba como intermediarios entre Dios y el pueblo. Su responsabilidad principal era guiar espiritualmente a Israel, asegurándose de que la adoración y las leyes se llevaran a cabo de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, en lugar de usar su posición para honrar a Dios, Anás y Caifás la utilizaron para proteger sus intereses personales y perpetuar su poder. Este abuso de autoridad es uno de los aspectos más destacados de su legado, mostrando cómo la corrupción puede infiltrarse incluso en las instituciones más sagradas. La ambición de Anás y Caifás los llevó a tomar decisiones que tuvieron un impacto devastador. En su intento por preservar el sistema religioso que les otorgaba prestigio y control, rechazaron al Mesías prometido. Aunque tenían un conocimiento profundo de las Escrituras, permitieron que el temor de perder su posición y su influencia nublara su juicio. Esta ceguera espiritual no solo afectó sus vidas, sino también a la nación que lideraban, contribuyendo al rechazo generalizado de Jesús por parte del liderazgo judío de la época. Uno de los aspectos más trágicos de su legado es la oportunidad perdida. Como líderes religiosos, Anás y Caifás estaban en una posición única para reconocer a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y guiar al pueblo hacia él. Sin embargo, en lugar de aceptar a Jesús, lo vieron como una amenaza y se convirtieron en sus mayores opositores. Su rechazo no fue solo una decisión personal, sino una que influyó en muchos otros, llevando a la nación a un punto de quiebre espiritual y político. El legado de Anás y Caifás también resalta la importancia de la humildad y la apertura a la verdad.
Su historia muestra cómo el orgullo y la obstinación pueden llevar a una persona a rechazar incluso las evidencias más claras de la obra de Dios. A pesar de los milagros y las enseñanzas de Jesús, eligieron endurecer sus corazones y aferrarse a sus propias interpretaciones de la ley y la tradición. Este error fatal sirve como una advertencia para todos sobre los peligros de confiar en el propio entendimiento en lugar de buscar la guía divina. Sin embargo, su legado no es solo una historia de advertencia, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con la verdad y con Dios. Nos desafía a examinar nuestras vidas y a preguntarnos si estamos abiertos a la obra de Dios, o si estamos permitiendo que el orgullo, la ambición o el temor nos impidan aceptar su plan. En este sentido, la historia de Anás y Caifás tiene un propósito redentor, ya que nos llama a aprender de sus errores y a buscar una relación más profunda y sincera con Dios. Además, el impacto de su legado trasciende el ámbito religioso y se extiende a nuestra comprensión de la justicia, la verdad y la responsabilidad. Su rechazo a Jesús y su papel en su crucifixión nos recuerdan que nuestras decisiones tienen consecuencias tanto en esta vida como en la eternidad. Aunque intentaron silenciar a Jesús y eliminar su influencia, el resultado fue exactamente lo contrario. Su sacrificio se convirtió en el fundamento de la redención de la humanidad, y el nombre de Jesús resonó con más fuerza que nunca. La vida de Anás y Caifás también ilustra cómo el poder y la autoridad pueden corromper el corazón humano si no están acompañados de humildad y una relación genuina con Dios. En lugar de usar su posición para servir al pueblo y honrar a Dios, la utilizaron para proteger sus propios intereses. Este abuso de poder es un recordatorio de que la verdadera autoridad proviene de Dios y debe ser ejercida con justicia y compasión. Por último, su legado nos muestra que, aunque el rechazo al plan de Dios puede parecer un triunfo momentáneo, la voluntad de Dios siempre prevalecerá. La cruz, que intentaron usar como un instrumento de derrota, se convirtió en el mayor símbolo de victoria, amor y redención. Esto subraya la soberanía de Dios y nos recuerda que, a pesar de los errores y las rebeliones humanas, su propósito eterno no puede ser frustrado. El legado de Anás y Caifás es un llamado a vivir con integridad, humildad y fe. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a buscar la verdad con un corazón abierto y a estar dispuestos a seguir el plan de Dios, incluso cuando va en contra de nuestras expectativas o deseos. Su historia es un recordatorio de que el verdadero éxito no se encuentra en el poder o el prestigio, sino en una relación auténtica con el Creador y en la obediencia a su voluntad. Mientras Anás y Caifás, atrapados en su ceguera espiritual y ambición terrenal, enfrentaban las consecuencias de sus decisiones, los seguidores de Jesús mostraban un camino completamente opuesto. El contraste entre los líderes religiosos que rechazaron al Mesías y los discípulos que lo aceptaron y siguieron es profundo, revelando las diferencias entre un corazón endurecido por el orgullo y uno transformado por la fe. Este contraste no solo subraya la tragedia de la historia de Anás y Caifás, sino que también pone de manifiesto la belleza del Evangelio y su capacidad para cambiar vidas. Tras la crucifixión y resurrección de Jesús, los discípulos, que habían estado llenos de temor y dudas, experimentaron una transformación radical. El encuentro con el Cristo resucitado y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés les dio una valentía y un poder que antes no tenían. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces por miedo, se convirtió en un predicador audaz que proclamaba el mensaje de salvación incluso frente a las mismas autoridades que habían condenado a su maestro. Este cambio fue una evidencia clara de que Jesús había vencido la muerte y de que su Espíritu estaba obrando poderosamente en los que creían en él. Mientras tanto, Anás y Caifás seguían atrapados en su lucha por mantener el control y su estatus. Intentaron silenciar a los apóstoles y detener la propagación del Evangelio, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Cada milagro realizado en el nombre de Jesús y cada conversión al cristianismo servían como testimonio de que el poder de Dios estaba obrando a través de los seguidores de Cristo. Este crecimiento exponencial del movimiento cristiano fue un golpe directo al sistema que Anás y Caifás habían intentado proteger. El contraste también es evidente en la forma en que los seguidores de Jesús vivieron y enfrentaron la persecución. Mientras Anás y Caifás luchaban por mantener su posición terrenal, los discípulos estaban dispuestos a renunciar a todo, incluso a sus propias vidas, por el Evangelio. Este sacrificio no fue en vano, ya que su testimonio valiente y su disposición para sufrir por Cristo inspiraron a otros a creer. La comunidad cristiana primitiva creció no solo en número, sino también en amor, unidad y compromiso con la causa de Cristo, contrastando con la división y el miedo que caracterizaban a los líderes religiosos. Otro aspecto importante del contraste es la relación de los seguidores de Jesús con el pueblo. Mientras que Anás y Caifás buscaban controlar y manipular a las multitudes para lograr sus objetivos, los discípulos sirvieron a las personas con amor y compasión. Sanaban a los enfermos, ayudaban a los necesitados y proclamaban un mensaje de esperanza y redención.
Esta diferencia en la actitud hacia el pueblo reflejaba el corazón de Jesús, quien vino a servir y no a ser servido, y demostraba que el liderazgo espiritual verdadero no se trata de poder, sino de servicio. En el plano espiritual, los seguidores de Cristo experimentaron una paz y una alegría que Anás y Caifás nunca conocieron. A pesar de enfrentar persecuciones, encarcelamientos e incluso la muerte, los discípulos estaban llenos de una esperanza inquebrantable basada en la resurrección de Jesús y en la promesa de vida eterna. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, contrasta profundamente con la inquietud y el tormento interior que Anás y Caifás debieron haber sentido al enfrentar las consecuencias de su rechazo al Mesías. Además, los apóstoles y los primeros cristianos entendieron que su misión era mucho más grande que ellos mismos. Estaban llamados a ser testigos del amor y la gracia de Dios, llevando el mensaje de salvación a todas las naciones. Este propósito les dio una dirección y un sentido de vida que trascendía cualquier ambición terrenal. Por el contrario, Anás y Caifás, al aferrarse a su poder temporal, se encontraron atrapados en un ciclo de desesperación y vacío espiritual. El contraste también se extiende al impacto que cada grupo dejó en la historia. Mientras que Anás y Caifás son recordados como figuras trágicas que rechazaron al Salvador, los discípulos y seguidores de Cristo son recordados como los portadores de un mensaje que cambió el mundo. Sus nombres están asociados con esperanza, transformación y redención, mientras que los de Anás y Caifás evocan advertencias sobre el orgullo, la ceguera espiritual y el rechazo a Dios. Este contraste nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos actuando como Anás y Caifás, aferrándonos al poder, al orgullo y al control, o estamos siguiendo el ejemplo de los discípulos, viviendo en fe, servicio y obediencia a Dios? La historia de ambos grupos nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas y que la verdadera vida y propósito solo se encuentran en Cristo. En última instancia, el contraste entre Anás, Caifás y los seguidores de Jesús subraya la realidad de que el Evangelio tiene el poder de transformar incluso a los más débiles y temerosos en valientes testigos de la verdad. Al abrazar el mensaje de Jesús, los discípulos encontraron una vida plena, mientras que al rechazarlo, Anás y Caifás perdieron todo lo que realmente importa. Este contraste sigue siendo un recordatorio poderoso de las bendiciones de seguir a Cristo y las consecuencias de resistir su llamado. La historia de Anás y Caifás ofrece una poderosa lección sobre la importancia de la humildad y el peligro del orgullo espiritual. Ambos hombres, a pesar de su profundo conocimiento de las Escrituras y su posición como líderes religiosos, permitieron que su ambición y deseo de poder los cegaran a la verdad del Mesías que habían esperado durante siglos. En contraste, la vida y el mensaje de Jesús, marcado por una humildad inquebrantable, revelan la verdadera naturaleza del liderazgo y el servicio según el corazón de Dios. Este contraste no solo expone las fallas de Anás y Caifás, sino que también nos desafía a examinar nuestras propias actitudes y prioridades. Anás y Caifás ocuparon posiciones de gran autoridad dentro del sistema religioso de su tiempo. Como sumos sacerdotes, tenían la responsabilidad de guiar al pueblo hacia Dios, proteger la pureza del culto y ser ejemplos de fe y devoción. Sin embargo, en lugar de usar su posición para servir, la utilizaron para acumular poder, controlar a las personas y mantener su estatus. Este abuso de autoridad revela cómo el orgullo puede distorsionar incluso las vocaciones más sagradas, transformando un llamado espiritual en una búsqueda egoísta de reconocimiento y dominio. La humildad que faltaba en la vida de Anás y Caifás contrasta profundamente con la actitud de Jesús. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús se presentó como un siervo, lavando los pies de sus discípulos, sanando a los enfermos y extendiendo compasión a los marginados. Su vida estuvo marcada por la entrega total a los demás y por una obediencia absoluta a la voluntad del Padre. Jesús no buscó poder ni reconocimiento terrenal, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta actitud no solo es un ejemplo a seguir, sino también un recordatorio de que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y el servicio. Anás y Caifás, por el contrario, se negaron a someterse al plan de Dios. Su orgullo los llevó a ver a Jesús como una amenaza en lugar de como el Salvador prometido. A pesar de las evidencias abrumadoras de su divinidad, sus milagros, sus enseñanzas llenas de autoridad y el cumplimiento de las profecías, eligieron endurecer sus corazones y aferrarse a su propia interpretación de las Escrituras. Este rechazo no solo los separó de la verdad, sino que también los colocó en oposición directa a Dios. La falta de humildad de Anás y Caifás también se reflejó en su trato hacia los demás. Manipularon a la multitud para lograr sus objetivos, utilizaron su poder para silenciar a sus opositores y buscaron su propia gloria a expensas del bienestar espiritual del pueblo. En contraste, Jesús siempre puso a los demás por encima de sí mismo, mostrando que la verdadera autoridad se ejerce con amor, compasión y un deseo genuino de edificar a los demás.
Este contraste subraya la importancia de la humildad en nuestras relaciones y en nuestra vida espiritual. El orgullo de Anás y Caifás no solo los llevó a rechazar a Jesús, sino también a perder la paz interior. En lugar de experimentar la alegría y la plenitud que provienen de una relación correcta con Dios, se encontraron atrapados en un ciclo de temor, frustración y vacío espiritual. Este estado es una advertencia para todos nosotros. Cuando buscamos nuestra propia gloria en lugar de la de Dios, nos alejamos de la fuente de la verdadera paz y propósito. Por otro lado, la humildad que Jesús modeló y que sus seguidores adoptaron resultó en una transformación radical de sus vidas. Los discípulos, que inicialmente lucharon con el orgullo y la ambición, aprendieron a seguir el ejemplo de su maestro. Se convirtieron en líderes que servían con amor y humildad, guiando a otros hacia la salvación y demostrando que la verdadera autoridad proviene de Dios. Este cambio muestra que la humildad no es solo una virtud deseable, sino una necesidad para experimentar la plenitud de la vida en Cristo. La lección de humildad en la historia de Anás y Caifás también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestras limitaciones, someternos a la voluntad de Dios y poner a los demás por encima de nosotros mismos? ¿O, como Anás y Caifás, permitimos que el orgullo, el temor y la ambición nos alejen de la verdad? Esta reflexión es fundamental, ya que la humildad es la base de una relación saludable con Dios y con los demás. El legado de Anás y Caifás nos recuerda que el orgullo siempre conduce a la caída, mientras que la humildad abre las puertas a la gracia y al favor de Dios. Jesús enseñó: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 2:11. Esta verdad se cumple de manera clara en sus vidas, y nos anima a elegir el camino de la humildad en lugar del orgullo. Finalmente, la lección de la humildad nos llama a imitar a Cristo, quien, siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Al seguir su ejemplo, podemos encontrar la verdadera grandeza, experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y vivir en el propósito eterno de Dios. La humildad no es una debilidad, sino una fortaleza espiritual que nos permite caminar en comunión con el Creador y reflejar su amor en el mundo. El impacto de Anás y Caifás en la posteridad no se limita a su papel en los eventos históricos que llevaron a la crucifixión de Jesús, sino que trasciende como un recordatorio duradero de las consecuencias de rechazar la verdad y actuar motivados por el orgullo y la ambición. Su legado resuena como una advertencia sobre cómo el poder mal usado y la ceguera espiritual pueden tener efectos devastadores no solo en una generación, sino en muchas más. Ambos líderes simbolizan la resistencia al plan de Dios. Aunque estaban en una posición privilegiada para reconocer al Mesías y liderar a su pueblo hacia él, eligieron aferrarse a su sistema de poder terrenal. Este error no solo los afectó personalmente, sino que también influenció al liderazgo religioso y al pueblo de su época, contribuyendo al rechazo colectivo de Jesús. Este impacto sigue siendo relevante hoy en día, ya que su historia nos recuerda las consecuencias de priorizar el poder humano sobre la voluntad divina. Por otro lado, su papel en la historia sirve como un contraste poderoso con el mensaje del Evangelio. La resistencia y el rechazo que representaron no pudieron detener el plan redentor de Dios. Al contrario, su oposición ayudó a cumplir las profecías y a establecer el fundamento de la salvación para toda la humanidad. Este aspecto de su impacto muestra que, incluso cuando los seres humanos intentan frustrar los propósitos de Dios, su soberanía siempre prevalece. El nombre de Anás y Caifás ahora está asociado con advertencias espirituales. Su historia se cita a menudo como ejemplo de cómo el orgullo y el rechazo a la verdad pueden conducir a la ruina espiritual y eterna. Su impacto en la posteridad es una invitación constante a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y decisiones, llamándonos a buscar la humildad y a aceptar la verdad divina con un corazón abierto. Al mismo tiempo, el contraste con los seguidores de Jesús, que abrazaron el mensaje del Evangelio y vivieron vidas transformadas, resalta aún más la importancia de las decisiones espirituales. Anás y Caifás, con toda su influencia terrenal, dejaron un legado de advertencia, mientras que los discípulos, en su humildad y fe, dejaron un impacto de esperanza y redención que ha transformado generaciones. La historia de Anás y Caifás sigue siendo relevante porque nos desafía a tomar decisiones que honren a Dios y que tengan un impacto positivo en nuestra posteridad, recordándonos que nuestras acciones hoy afectan las generaciones del mañana. Aunque la historia de Anás y Caifás está marcada por su rechazo a Jesús y sus trágicas consecuencias, también contiene un mensaje de esperanza, la posibilidad de la redención, incluso para aquellos que parecen más alejados de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz fue hecho por toda la humanidad, incluidos los que lo rechazaron y condenaron. Este acto de amor incondicional nos recuerda que la gracia de Dios está disponible para todos, siempre y cuando estén dispuestos a arrepentirse y aceptar su perdón.
A lo largo de los evangelios, Jesús mostró un amor y una compasión inquebrantables, incluso hacia sus enemigos. Durante su agonía en la cruz, pidió al Padre que perdonara a quienes lo crucificaban, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 11:34. Esta oración no excluía a Anás y Caifás. Al contrario, muestra que, a pesar de su rechazo y maldad, la puerta al arrepentimiento y la redención permanecía abierta. La esperanza de redención también se ve reflejada en la transformación de otras figuras que inicialmente se opusieron a Jesús. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue un perseguidor ferviente de los cristianos antes de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Este encuentro lo cambió radicalmente, llevándolo a convertirse en uno de los principales promotores del Evangelio. Este ejemplo nos recuerda que ningún corazón está demasiado endurecido como para que Dios no pueda transformarlo. Aunque la Biblia no menciona que Anás y Caifás hayan buscado el arrepentimiento, su historia nos invita a reflexionar sobre el poder de la gracia de Dios. Si hubieran reconocido sus errores y pedido perdón, podrían haber experimentado la salvación y la paz que solo Cristo ofrece. Este aspecto de su historia es una advertencia, pero también una invitación a reconocer que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. La esperanza de redención está al alcance de todos, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado. El sacrificio de Jesús fue completo y suficiente para cubrir todos los pecados. Nos enseña que el camino hacia Dios no está cerrado, sino que siempre está disponible para aquellos que humildemente buscan su perdón. Este mensaje es un recordatorio de que la gracia de Dios no tiene límites y que su deseo es que todos lleguen al arrepentimiento. En el contexto de la historia de Anás y Caifás, la esperanza de redención también sirve como una lección para nosotros. Nos desafía a no juzgar ni condenar a otros sin reconocer que todos necesitamos la gracia de Dios. Nos invita a vivir con corazones abiertos al perdón, tanto para recibirlo como para extenderlo, siguiendo el ejemplo de Cristo. La redención no depende de nuestros méritos, sino de la disposición de reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Este principio es universal y atemporal, ofreciendo esperanza incluso en las circunstancias más oscuras. Así como estaba disponible para Anás y Caifás, también lo está para cada uno de nosotros. Esto nos inspira a vivir con gratitud y confianza en el amor de Dios, sabiendo que su gracia es más grande que cualquier error o pecado que podamos haber cometido. La historia de Anás y Caifás, y su papel en la crucifixión de Jesús, es más que un episodio trágico de la historia bíblica, es una poderosa lección que nos invita a reflexionar sobre la condición de nuestro propio corazón, nuestras decisiones y nuestro lugar en el plan de Dios. Sus vidas representan un contraste marcado entre el orgullo y la humildad, la resistencia y la fe, el rechazo y la aceptación del Mesías. Aunque sus acciones los llevaron a oponerse al plan divino, la narrativa que los envuelve ofrece advertencias, enseñanzas y, sobre todo, esperanza para aquellos dispuestos a aprender de sus errores. Anás y Caifás tuvieron en sus manos la oportunidad de reconocer al Hijo de Dios, pero el temor a perder su poder terrenal y su ceguera espiritual los condujeron a rechazarlo. Esta decisión no solo tuvo consecuencias personales, sino que también afectó a toda una generación. Sin embargo, su historia no solo es un testimonio de las consecuencias del orgullo, sino también una invitación a la humildad y al arrepentimiento. A pesar de sus errores, el sacrificio de Jesús se hizo también por ellos, recordándonos que la gracia de Dios está disponible para todos. El relato de sus vidas nos llama a examinar nuestras propias actitudes. ¿Estamos abiertos a la verdad, incluso cuando desafía nuestras creencias y comodidades? ¿Permitimos que el orgullo y el miedo nos alejen de lo que Dios quiere para nosotros? La historia de Anás y Caifás nos desafía a buscar la humildad, a aceptar la corrección divina y a caminar en obediencia, sin importar lo que eso implique. A través de su rechazo y las consecuencias que enfrentaron, también se revela la soberanía de Dios. Sus acciones, aunque motivadas por el egoísmo y la resistencia, no pudieron frustrar el plan divino. Al contrario, fueron utilizadas por Dios para cumplir su propósito redentor. Este recordatorio nos da consuelo, asegurándonos que, incluso en medio de la oposición y el caos, los planes de Dios siempre prevalecerán. La conclusión de esta historia también nos lleva a considerar la centralidad de Jesús en nuestras vidas. Él no es solo un personaje histórico o un maestro moral, es el Salvador que vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Su sacrificio en la cruz fue el acto supremo de amor, y su resurrección es la garantía de la vida eterna para aquellos que creen en Él. Este mensaje, que los líderes religiosos de la época rechazaron, sigue siendo la esperanza de salvación para todos nosotros hoy. Por último, la historia de Anás y Caifás nos invita a compartir este mensaje con otros. Así como los apóstoles llevaron el Evangelio al mundo, nosotros también somos llamados a ser testigos de la verdad de Cristo. Al reflexionar sobre sus vidas,
podemos encontrar inspiración para vivir con valentía, fe y compromiso, recordando que nuestras decisiones no solo afectan nuestro presente, sino también nuestra eternidad. Que sus errores nos sirvan de advertencia, su rechazo nos inspire a buscar a Dios con más fervor, y la gracia que se extendió incluso a ellos nos motive a vivir en gratitud, humildad y obediencia. Al final, sus vidas nos recuerdan que el mayor regalo que podemos aceptar es el amor redentor de Cristo, quien nos llama a caminar con Él y a encontrar en Él la verdadera vida y esperanza. Amado Padre Celestial, gracias por hablarnos a través de esta reflexión. Hoy, reconocemos que tú eres justo, misericordioso y siempre estás dispuesto a perdonarnos. Ayúdanos a vivir en humildad, a aceptar tu verdad y a caminar en el camino que nos has trazado. Te pedimos que bendigas a cada persona que ha visto este vídeo, que sanes corazones heridos y traigas paz a sus vidas. Que tu luz ilumine cada paso que den y que tu amor los envuelva en todo momento. Señor, también te pedimos que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan, y que seamos instrumentos de tu paz y amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, te invitamos a ser parte de esta misión de llevar esperanza y bendiciones a más personas. Copia este enlace y compártelo con seres queridos, amigos o cualquier persona que pueda necesitar escuchar este mensaje. No sabes cuánto impacto puede tener una simple acción. Si te gustó este contenido, no olvides seguirnos, suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos mensajes. Además, nos encantaría saber tu opinión. ¿De qué tema te gustaría que hablemos en el próximo vídeo? Déjalo en los comentarios. Recuerda, entre más compartas este mensaje, más bendiciones llegarán a tu vida y a la de quienes lo reciban. Sé parte de esta cadena de fe y esperanza. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo vídeo.